Paz y bien, soy el hermano Jesús María y aquí estoy con ustedes para un programa más, un tema más de esta serie de temas del encuentro y seguimiento de Cristo en la Iglesia. Hoy tratamos entre los temas que estamos conclusivos de esta serie, tratamos la misión. Y déjenme ver si es el último. No, todavía tenemos alguno más. Bueno, la misión es muy importante dentro de la vida nuestra del cristiano. Súper importante. Y quizá no lo hemos explicado y enfatizado lo suficiente, sobre todo en relación a la vida apostólica y a la vida cristiana de los laicos. Así que, a ver, espero que nos ayude a entenderlo mejor y profundizarlo. Y voy a comenzar de nuevo recordando unas palabras del Catecismo de la Iglesia, que dice en el número 767 y 68, siendo convocación de todos los hombres a la salvación, la Iglesia es, por su misma naturaleza, misionera enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Qué hermosas palabras. Ella constituye, la Iglesia constituye el germen y el comienzo de este reino, del reino de Cristo, del reino de Dios en la tierra. La misión, seguimos ahora, hasta aquí fue el texto del catecismo, voy a explicarlo un poquito. La misión responde a la pregunta del para qué de la Iglesia y, por tanto, del para qué ser cristiano. O también para qué estamos en la Iglesia o para qué somos miembros de la Iglesia. En estas breves líneas que he citado del catecismo se nos dan dos razones importantes. Primera, la convocación. Segundo, el encargo de Jesús a los 12 de ir a todo el mundo. En la primera dimensión, la de la convocación, es decir, somos convocados, somos llamados con otros. Tenemos que incluir en este aspecto como destinatario a la comunidad universal de la humanidad, que Jesús la tiene en cuenta al decirnos en el Sermón de la Montaña que somos luz del mundo y sal de la tierra. Dios ha llamado a toda la humanidad, nos ha convocado con toda la humanidad a participar en la salvación y regeneración espiritual de hijos de Dios, que es la misión de Jesús y que dará sentido a los 3 años de su ministerio específicamente. Y puesto que no todos recibimos al mismo tiempo este llamado e invitación, a medida que la vamos recibiendo y aceptando, participamos también en la misión de llevarla adelante, de extenderla en nuestro derredor o allá donde la Iglesia nos lo pida. Dicho de otra forma, la vocación cristiana comunitaria, compartida, solidaria, no es una vocación de simple relación entre Dios y yo, sino entre Dios y nosotros.
En cuanto a la segunda razón, que es participar en la misión, encargo de Jesús a los 12 de ir por todo el mundo, tenemos el testimonio de los 3 evangelios sinópticos que recogen el encargo de Jesús al dejar este mundo de ir a todas las naciones y predicar la buena nueva de la salvación. Y el testimonio de Juan, que al comunicar el Espíritu Santo, es decir, el cuarto evangelio también, al comunicar Jesús, al comunicar el Espíritu Santo a los apóstoles, les envía como el Padre lo envió a él, con el poder y misión específica de perdonar los pecados. Juan 20, 21, 23. A todo ello podemos añadir la realidad espiritual o misterio de la Iglesia como cuerpo de Cristo, animada por el mismo Espíritu, pero con variedad de dones para el servicio. Y entre ellos, nos dice San Pablo, Dios ha puesto el don de los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, es decir, los encargados de proclamar y enseñar, a poner por obra lo que yo les he enseñado, dice el Evangelio de Mateo. El siguiente paso es descubrir el modo de llevar a cabo la propia misión, ya que nuestra vocación nos hace discípulos y seguidores, pero también testigos de Cristo. Y a este respecto, obviamente, cada uno de nosotros, religiosos, sacerdotes, laicos, tenemos nuestra propia forma de vivir esta misión. El Concilio Vaticano II nos regaló un documento muy importante, quizá poco conocido, sobre la actividad apostólica de los laicos. Así comienza el documento precisamente. Actividad apostólica, Apostolicam Actuositatem. Y allí, precisamente, al especificar lo típico, característico de los laicos, se remite al Evangelio, a las palabras de Jesús, diciendo, ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Porque la misión de los laicos en el mundo, nos dice este documento, no es precisamente a través de grupos que participan en actividades eclesiales, parroquiales, que si el grupo de ministros de la Eucaristía, que si el grupo que se encarga de asistir a los pobres o de dar la catequesis sacramental, etcétera. No, ese no es el apostolado típico, según el Concilio Vaticano II, de los laicos. El apostolado típico de ellos es vivir inmersos en el mundo como luz del mundo y sal de la tierra. Eso no quiere decir que su apostolado en las parroquias no sea importante, es muy importante, muy importante. Yo viví en una parroquia en mis últimos años de párroco, 8 años en la Ciudad de México, donde teníamos alrededor de 20 grupos de laicos en la parroquia. La mitad, más o menos, estaban dedicados a actividades sociales y la otra mitad a grupos o actividades de tipo intraparroquial.
Por ejemplo, intraparroquial son los ministros de la Eucaristía, tipo intraparroquial son el grupo de adoración nocturna, son los catequistas, mientras que había otros grupos de acción social como los que trabajan en el dispensario, los que repartían despensas, los que reunían a un grupo de personas mayores una vez al mes, les daban una catequesis y un desayuno, etcétera, ¿no? Distintas actividades, como digo, ad intra y ad extra, hacia adentro y hacia afuera del recinto parroquial. Entonces, lo que San Pablo nos dice sobre esas diferentes carismas, pues obviamente que tiene que ver mucho con la labor que vamos a realizar en la Iglesia. En el Evangelio, pues tenemos la misión de los 72 discípulos, donde Jesús los envía con, diríamos, facultades semejantes a las que dio a los apóstoles, pero no dice que los llamara a estar con él, aunque eran gente que iba, que lo seguía, que le escuchaba, pero no eran los que convivían con él como el grupo de los 12. Dice aquí el capítulo 10 de San Lucas: después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: la mies es mucha, los obreros pocos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, no saludéis a nadie. Por el camino, en la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. No vayáis de casa en casa, etcétera. Bueno, pues más o menos les da facultades semejantes. Reciban, curad los enfermos, por ejemplo aquí les da el poder de curar a los enfermos. Comed lo que os ponga, curad los enfermos que haya en esa casa donde estáis, decidles: el reino de Dios está cerca. En la ciudad en que entréis y nos reciban, salid a las plazas y sacudid vuestro calzado contra ellos, os digo, etcétera, etcétera. Entonces aquí les da esta facultad de curar enfermos, ¿no? Mientras que a los apóstoles veremos cómo les da el poder de curar enfermos, de echar los espíritus inmundos también. Bueno, y luego pues tenemos en la carta de San Pablo, como les decía, a los Corintios, capítulo 12, no lo puedo leer todo, es bastante largo, pero sí, vamos a leer un poco. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando en el Espíritu de Dios, puede decir: anatema es Jesús, y nadie puede decir: Jesús es el Señor, sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. Y precisamente este tema de los ministerios es el que se está recobrando también en la Iglesia de una manera oficial, de tal manera que el ser ministro de la Eucaristía, el ser catequista, el ser lector dentro de la liturgia se están también considerando como ministerios que se dan a través de un rito eclesial, parroquial, a veces por medio del párroco, otras por medio del mismo obispo. O sea, para dar seriedad a esta misión y a esta labor que los laicos pueden y deben de hacer en la Iglesia.
A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Esto también es muy importante. O sea, ser el apostolado en la Iglesia no es como hacer un trabajo en una oficina de que uno recibe un entrenamiento y basta, ¿no? Aquí San Pablo nos dice que el Espíritu va a desempeñar un papel muy importante. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Es decir, que el Espíritu tiene que estar presente allí en el trabajo del laico, igual que en el trabajo de los ministros, como el corazón que mueva ese servicio. A uno se le da el Espíritu, por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Y bueno, pues el movimiento de la renovación carismática ha puesto muy de relieve esta labor del Espíritu y estos carismas que también se comunican a los laicos. A continuación, San Pablo nos explica la importancia que todos tenemos en el cuerpo de la Iglesia por medio de la semejanza del cuerpo, diciéndonos cómo en el cuerpo hay muchos miembros, pero todos están dirigidos por el cerebro, todos están dirigidos por un corazón, todos están dirigidos por un alma. O sea, hay una unidad. Y esta alma, este corazón, este cerebro en la Iglesia es el Espíritu de Jesús, a quien Jesús ha encargado que sea nuestro compañero de camino, que sea Él nuestro abogado, que sea nuestro maestro. Entonces, pues, creo que es importante que los laicos que me escuchan concretamente tomen conciencia de su participación en la misión de la Iglesia. No es un entretenimiento, no es quitar trabajo al párroco que está muy agobiado, es desempeñar una función propia que tienen los laicos. Y de eso, pues precisamente en esta radio, Mundo Católico, creo que existe ese espíritu bien claro, particularmente en nuestra admirada directora de la emisora de radio y televisión, Cecilia Valderrama, que vive esta experiencia y este servicio como un ministerio de la Iglesia y con esta conciencia de llevar a cabo un servicio de evangelizador en favor de la Iglesia. Ciertamente que hay muchos laicos con una conciencia muy viva de su participación y de su papel en la Iglesia, y lo bueno será que todos dentro de lo posible tengan esa conciencia al menos de que están haciendo un servicio a la Iglesia, que no es un servicio arbitrario, que uno pues para entretenerse lo hace, sino que obedece también a una llamada del Espíritu, a una inspiración del Espíritu Santo, a una fuerza del Espíritu que los mantiene en ese servicio. Nos podemos preguntar también si lo que hacemos es todo lo que podemos hacer o podemos hacer más. Inclusive si es lo mejor que podemos hacer o podemos hacer otras cosas mejor que las que hacemos. Porque a veces podemos elegir, bueno, yo con esto me basta, ¿no? Esto me gusta pero también tenemos que ver qué es lo que necesita la comunidad en la que tú estás, qué necesita la parroquia de ti. Y tercero, qué necesidades descubres en tu entorno humano y eclesial que piden tu participación en la misión evangelizadora de la Iglesia. Es importante que estemos con los ojos abiertos, que las necesidades de nuestras comunidades humanas y parroquiales pues van cambiando poco a poco. Inclusive podríamos decir van aumentando
Entonces, sí es necesario que estemos atentos para dar lo mejor de nosotros mismos. Y pues es que no lo hemos de tomar como una carga, sino como un privilegio. Imagínate que Jesús es el que te llama, te dice, oye, ¿quieres venir a colaborar conmigo? Hubieras dicho, ay, qué privilegio, que Jesús me llamó para ser su discípulo personalmente. Oye, José, mira, Aurelio, Claudio, ven conmigo, quiero que seas pescador de hombres. ¿Se imaginan? Como ninguno de los apóstoles, tal como nos lo cuenta el Evangelio, se atrevió a decirle a Jesús no. Qué gracia, qué fuerza espiritual salía de ese corazón de Jesús cuando llamaba a los apóstoles a colaborar con él. Qué fuerza salía de su corazón cuando Jesús salió al encuentro de aquellos dos discípulos que se volvían a Emaús después de la pasión, desengañados porque Jesús no había resucitado. Jesús los encara y les dice, ustedes son muy duros de corazón y de inteligencia para aceptar las cosas que se han dicho. Y bueno, pues cuando se sienta con ellos, ya en plan más amistoso y benévolo, para cenar y hace el gesto de la fracción del pan, como lo había hecho en la última cena, entonces se les abren los ojos y luego dirán, algo sentíamos en nuestro corazón, que eso que sintieron en su corazón cuando Jesús les hablaba y les explicaba las Escrituras es lo que les motivó para que luego lo invitaran a quedarse con ellos porque estaba ya anocheciendo. Bueno, pues así ha de ser también en nuestra vida, nos hemos de sentir invitados por el Señor. Y creo que en ese sentido podemos, a lo mejor, bueno, concretamente en México, pues bueno, desde donde yo he tenido la experiencia, normalmente cuando yo invitaba a alguien a participar en una actividad parroquial, siempre me decían que sí, pero había algunos, no muchos, que decían que sí, pero luego era que no. Y pues no, también hemos de ser sinceros y si no podemos por otras obligaciones, ¿no? Porque el servicio a la Iglesia no solamente, como he dicho antes, no solamente lo podemos ejercitar a través de una actividad parroquial. Obviamente que, por ejemplo, unos padres de familia pueden tener unas obligaciones o unas responsabilidades fuertes en su propia casa, pero pues las cosas hay que decirlas con claridad, platicarlas, decir no puedo, etcétera, y ser sinceros y auténticos consigo mismo y con los demás para ver de qué manera podemos rendir lo máximo en las labores porque de la Iglesia y de la parroquia, porque también la labor de los padres de familia en su propia familia pues es una labor muy importante a la cual las parroquias están empeñadísimas, y yo lo estuve empeñadísimo en ayudarlas tanto a través de la catequesis, que la dábamos no solamente a los niños, sino también a los padres de los niños, así como también a través de la catequesis prematrimonial y otras catequesis para adultos que se iban organizando. Bueno, pues creo que es lo más importante que quería decir sobre este tema, que creo que es fundamental en nuestra vida. La Iglesia, se dice hoy, es misión. Digamos, la misión es algo esencial a la Iglesia, no es un complemento de la vida de la Iglesia, es algo esencial. La Iglesia es enviada. La Iglesia es una comunidad que se envía, que Jesús la envía al mundo y que siempre está en misión, que nunca se puede sentar a decir, bueno, ya hemos hecho bastante, pues sí, podremos decir, como Jesús decía, vamos a retirarnos un poco para renovarnos espiritualmente y salir con unas fuerzas renovadas, como hicieron Pedro y Juan después de ser apresados
por las autoridades de Jerusalén y luego convocan a la comunidad, hacen oración con ellos y luego salen con un fervor renovado a seguir predicando la palabra del Señor, ¿no? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Bueno, pues ojalá que ustedes, los laicos que me escuchan, descubran, si no lo han descubierto hasta ahora, el gran privilegio de ser laicos en la Iglesia y de ser, como lo dijo y lo proclamó la asamblea celebrada por la Conferencia Episcopal de Latinoamérica en Brasil, es ser discípulos, seguidores y testigos de Jesús. Discípulos, seguidores y testigos de Jesús. Las tres cosas van unidas como el tripié sobre el cual descansa la vocación del laico en la Iglesia. Pues que el Señor los bendiga, los anime y ustedes pues conserven y cultiven esta vocación admirable de ser laicos en la Iglesia para ser, como Jesús se lo encarga, luz del mundo y sal de la tierra. Vaya vocación, luz del mundo y sal de la tierra, iluminar a tantas personas a caminar los caminos del Señor, los caminos de Jesús, y darles el sabor como sal, darles el sabor que Dios quiere para la vida del ser humano, para la vida de la humanidad, el sabor del amor, el sabor de la convivencia humana, el sabor de ser hermanos, ese sabor que Jesús le dio a la vida del ser humano, haciéndonos hijos de Dios, regenerándonos como hijos de Dios y, por tanto, viviendo la alegría del amor de Dios en nuestras vidas, que lo compartimos con los demás, con quienes el Señor nos ha dado la gracia de vivir. Paz y bien.